Así que es un gusto, ¿verdad? Volver a saludarles y tenerles, ¿verdad? Aquí conmigo. El día de ahora vamos a ver lo que es el método científico, sesión 8-9, ¿verdad? Siempre con la unidad uno, pues habíamos discutido en las otras clases, ¿verdad? Sobre la certeza, sobre la veracidad que tienen, ¿verdad? Los estudios y por supuesto las teorías que tenemos que desarrollar. Y para ello, ¿verdad? Vamos a ver lo que es hoy el método científico. Pero como indicador tenemos, ¿verdad? Por acá, no podemos, ¿verdad? Obviar esa parte. Desarrollar, ¿verdad? Un proceso de investigación respetando los pasos del método seleccionado y mostrar apertura ante las valoraciones de otras personas. Cuando nuestro indicador nos habla, ¿verdad? En acción, que vamos a desarrollar un proceso de investigación, está haciendo referencia, ¿verdad? Más que todo a la selección de los métodos que vamos a tener y, por supuesto, demostrar, ¿verdad? Ante qué postura y, por supuesto, qué tanto valor le va a dar, ¿verdad? La ciudadanía, personas que conozcan del caso, ¿por qué no decirlo? De forma individual o por qué no llamarlo también, ¿verdad? Colectiva, en la comunidad, en la familia, y imaginémonos, ¿verdad? Que sea a nivel macro, pues sería más que magnífico. Entonces, vamos a comenzar también, ¿verdad? Valorando y viendo un poquito de lo que es esta pequeña reflexión. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. ¿A qué me refiero cuando esta pequeña frase célebre, ¿verdad? Nos habla sobre la sonrisa? A actitudes positivas, a actitudes con valores, ¿verdad? Y hace los sinónimos y por supuesto hace, ¿verdad? Lo que es la analogía sobre la electricidad porque realmente, ¿verdad? Es con la que nos alumbramos, por ejemplo, actualmente en nieblas, en oscuro, pues una sonrisa para mucha gente que tenga un día malo, para muchas personas, ¿verdad? Que realmente estable o emocionalmente se encuentren bien, puede servir de mucho. Ustedes les pueden servir de luz con su ambiente, con lo que radican, ¿verdad? Con lo positivo que pueden ser para sus compañeros, para su familia misma o para la misma sociedad como tal, ¿verdad? Fíjense que, ¿por qué he decidido tomar, verdad? También a bien las pequeñas reflexiones, porque nuestra sociedad, ¿verdad? Aparte de las políticas del gobierno que está implementando, hay muchos estudios a niveles internacionales que nuestra sociedad, ¿verdad? Es muy bélica o muy conflictiva, pero todo comienza de parte del humano como tal, que nos acostumbraron culturalmente a vivir en violencia, a gritos o entre otros aspectos, o a no ser solidario, pues véanlos, el salvadoreño, ¿verdad? Según el estudio desarrollado por España y también, ¿verdad? Otras entidades de salud, muestran que El Salvador o el promedio del salvadoreño vive en conflicto de estrés o en conflicto personal, ¿verdad? Y este puede ser erradicado o irradiado, ¿verdad? Entre, pues, los más cercanos, ¿por qué no decirlo, verdad? Esta semana, pues, pude ver un experimento así general, ¿verdad? Hay motoristas de rutas y todo lo demás que el hecho de pitarse o encimarse entre ellos, pues ahí va generando violencia. Más no saben los pasajeros que va llevando. Por ejemplo, el llamado, ¿verdad? El pitido de la vieja, que incluso es algo cultural que pues no daña, pero si lo pitan, pues allí, ¿verdad? Como que se están como una especie de ultrajo, podría decir, ¿verdad? Así es que, dado a esos jóvenes, observando y analizando, pues por ahí, ¿verdad? Quiero yo abonar en esa parte, ¿verdad? No sé si me logro escuchar, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? No quiero estar hablando así solo, ¿verdad? Si no, continuamos con nuestra pequeña, ¿verdad?
Bueno, continuando, no sé si me logran escuchar, porque vuelvo, vuelvo a tener, ¿verdad?, problemas con la conexión. Pues sí, ¿verdad?, que es bien difícil en esta parte. Sí, profesor. Gracias, gracias, muy amable. Entonces, el método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción del conocimiento, de las ciencias. Al hablarles de ciencia, estimados jóvenes, me estoy refiriendo rápidamente, ¿verdad?, al concepto puro, razonable y, por supuesto, de desarrollo, ¿verdad?, lógico que tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestra humanidad. Entonces, por acá hemos colocado un pequeño esquema donde nos va a servir de mucho y vamos a estar verificando lo siguiente. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, nuestro icono como ojo, que es la observación, el primer paso del método científico que se da. Incluso quiero prepararlo, ¿verdad? Le va a aparecer este ítem en la PAES o llamada prueba avanzo al final de un examen que da para que ustedes, ¿verdad?, puedan certificarse o, por supuesto, obtener su título de bachilleres de la República, pues aparece, ¿verdad?, este pequeño ítem y yo quiero prepararlo de este primer año. La observación es el primer método, el primer paso del método científico. Luego continuamos con la investigación, pasamos a la hipótesis, seguimos en la faceta del experimento y del experimento nos va a arrojar el análisis de datos. Y los datos de verdad nos llegan a las conclusiones. Es un círculo que realmente, ¿verdad?, basado en muchas expectativas y por supuesto de creación de conocimiento, podemos adoptarlo o podemos aplicarlo lo que es a las ciencias sociales. Entonces, este método vamos a ocuparlo y puedo dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? El más sonado actualmente, ¿verdad? Podría ser el de la ola de violencia o realmente el de migración, o podría ser, ¿verdad? El del maltrato animal, o podríamos decir, ¿verdad? El de la condición temeraria, ¿verdad? Hay una serie de problemáticas en nuestra sociedad que pueden, ¿verdad?, ser sinónimo o similitudes en varios municipios, en varias comunidades, en varios departamentos. Pero vamos a dar tratamiento a una. La primera, podemos decir, ¿verdad?, sobre el fenómeno migratorio. Observamos con estudio de casos y casos que podríamos ser, ¿verdad?, de forma individual o podríamos generalizarlo, ¿verdad?, dentro de, pues, con gente que ya pasó, ¿verdad?, esa etapa. También podemos tomar en cuenta qué datos podemos recoger, las hipótesis, que son los supuestos que vamos a generar, y por supuesto, ¿verdad?, el experimento de ello. Ahora, cuando les hablaba de datos, vamos a usarlo mucho con lo que tiene que ver la parte estadística o la parte experimental dentro de ese proceso. Entonces, otra característica que tenemos también, ¿verdad?, dentro de ello es que la parte científica y como método de investigación se debe basar en lo empírico. Lo empírico es lo cotidiano, por supuesto, la realidad en la que tenemos. Y luego hacer una medición y estar sujeto, ¿verdad?, en principios específicos a las pruebas de razonamiento. Dentro de esa faceta podemos hablar lo siguiente. El conocimiento sea fruto de la experiencia. ¿Por qué vamos a hablar que va a ser fruto de la experiencia? Fíjense que por acá traía un dato muy relevante y por supuesto histórico del señor, ¿verdad?, Francis Bacon, desde 1561 a 1626. Fue un filósofo y político inglés. Y bueno, él plantea lo siguiente dentro del método de estudio científico. Sustenta, ¿verdad?, dentro de sus estudios o su tesis, que estudiar el hombre y su entorno tiene que ser mediante premisas muy cautelosas o, por supuesto, desde la percepción muy, pero muy eh, detallada mediante la observación de este mundo, ¿verdad? Por supuesto, del entorno podríamos también adoptarlo, ¿verdad? Asimismo, asimismo, podemos ver, ¿verdad?, que tiene un par de características y las primeras se pueden considerar, ¿verdad?, en la observación, como lo decíamos en nuestro esquema, y la siguiente en actitud escéptica. Cuando es actitud escéptica, el término hace referencia, ¿verdad?, a creencia de todo, de todo. Creencias, por supuesto, que pueden ser refutables o no refutables. Y aceptar, por supuesto, explicaciones que no puedan probar la experiencia sensible. Entonces, este filósofo y, por supuesto,
un gran escritor, se basaba mucho, ¿verdad?, en el análisis observativo. Y si se fijan, nuestro método científico, pues el primer paso desde ahí parte para todo fenómeno social o para todo fenómeno biológico. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita para aclarar las jóvenes sobre el método científico. Profe, la verdad que yo o si sube el video de la clase y lo voy a volver a ver. Estaba por ratito no se oía nada, pero ahí en el video, ahí lo vamos a ver, porque cuando usted... Excelente. Muchas gracias, ¿verdad? Como les repito, lo de la conexión es bastante, híjole, eh, difícil, ¿verdad? Y más cuando pues está lloviendo un poquito, entre otros, ¿verdad? Pero bien, continuando, y por supuesto, ¿verdad? En la grabación, pues lo vamos a poder ver. eh, Enfatizamos, ¿verdad? Que el método científico va a tener muchas atribuciones y de las cuales, ¿verdad?, se han desarrollado son las siguientes. Primero, que es fáctico, es de carácter empírico, se basa en hechos, es decir, en nuestra realidad. La siguiente, que es sistemático y es una unidad ordenada. Y es lógico porque el acto afirmado a negar o observaciones no puede ser contradictorio. Decir, dentro de esta etapa, ¿verdad? Vamos a nombrar también que es verificable por sus principios y teorías de observación, ¿verdad? Dentro de esto que tenemos que ver. Ahora solo para ir ya como finalizando, ¿verdad? También toda investigación tiene sus etapas. Pues la primera sería plantear un problema que se verá en función social, por supuesto, porque en un inicio yo mencionaba de qué sirve investigar si no vamos a ponerlo en práctica, los resultados o por supuesto la respuesta de toda problemática. Siguiente, elaborar una base teórica, que aquí tiene que ver, ¿verdad?, con la revisión literaria, bibliográfica, de lo que tenga que ver con la temática o la problemática o el estudio. Las siguientes facetas, ¿verdad? Podemos tenerlas con los métodos y las técnicas que permiten plantear soluciones. Como tercero, tenemos recopilar antecedentes. Todo problema, ¿verdad?, surge o tiene su origen. Y para ello, ¿verdad?, podemos comenzar con la recolección o la sistematización de información relacionada al tema. Para ello me refiero a que podemos utilizar hasta un par de fichas, ¿verdad?, de una lectura de un libro, de una noticia. Podemos utilizarla también, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo? Como un diario de campo, si nosotros queremos recolectar información de cierto problema, ¿verdad? Y como cuarto, tenemos también, ¿verdad, estimados jóvenes? Analizar la información. Ya para ello, ¿verdad? Son los resultados y las que responden a la hipótesis o objetivos. Los objetivos se plantean en todo estudio, ¿verdad? Para dirigirla. Y por supuesto, las hipótesis son los supuestos que nos preguntamos y decimos si son comprobables, no comprobables, verdaderos o no verdaderos. Estos pueden ser experimentales, no experimentales y por supuesto de razonamiento lógico. Bueno, eh, dentro de esto también tenemos, ¿verdad?, que podemos divulgar la información y esta, ¿verdad?, nos va a responder siempre, ¿verdad?, todos resultados y que sirva, ¿verdad?, o necesita cierto, ¿qué? Parcela de la realidad, cierto sector, ¿por qué no decirlo, verdad? Podemos tener las problemáticas sociales, pero todas van a ser a mayor o menor impacto dependiendo su contexto.
Bueno, vamos a cerrar ya con lo siguiente. En la actividad de sesión 9 y 8, la actividad que vamos a realizar, estimados jóvenes, en sus hojas, ¿verdad?, de papel bond o por supuesto en el cuadernito, es que vamos a realizar una pequeña entrevista de preguntas abiertas y esta puede ser a maestros, a miembros de alcaldías, ¿verdad?, que estén cerca, ¿por qué no decirle a miembros de la seguridad nacional y o a directivos de la comunidad? ¿Y cuál sería el origen o por cuál sería la razón, verdad, de realizar esta pequeña entrevista? Vamos a detectar con hechos qué, qué problemáticas tiene nuestra comunidad, ¿verdad? Si usted los logra detectar con sus padres, tíos o familias o miembros de la comunidad, y por supuesto, de todas las problemáticas, pasamos al punto número 2. Seleccionamos una y la describimos y por supuesto planteamos posibles soluciones. Soluciones desde el ámbito educativo, soluciones desde el ámbito raciocinio, soluciones desde el ámbito, ¿verdad? Si lo estamos viviendo. Por ello, ¿verdad? Esta parte de la sesión 8-9 concluyo porque realmente aquí nos toca ya ser más operativos. Y hablar de operatividad me refiero a la problemática social que estamos viviendo dentro de mi comunidad o que realmente nos pueda compartir, ¿verdad? Nos puedan compartir todos aquellos agentes que componen el entorno o el contexto social de mi realidad. No sé si tienen alguna duda por acá, porque de igual, ¿verdad? Yo quiero disculparme nuevamente, ¿verdad? Por lo del audio y la presentación. Por el momento nada, profe.